¿Cómo se desarrollan los comportamientos destructivos o los trastornos en los seres humanos, ya sea en adultos, en jóvenes o en niños, parejas casadas, separadas o divorciadas? Hay varios factores a considerar también porque una persona desarrolla hábitos destructivos, como el consumo y el abuso de las drogas, del alcohol o de sustancias que terminan destruyendo al ser humano y afectando todo su entorno. Miremos entonces por un momento cuáles son esos factores de riesgo para desencadenar una conducta destructiva que se establece como un hábito y termina fatalmente en muchos seres humanos. Entre los factores que son múltiples, vamos a objetivizar varios que son los aspectos más comunes. Los padres, madres, los abuelos y las abuelas, las parejas, los cónyuges, esposa, esposo, muchas veces se llena de impotencia, de lágrimas, de sufrimiento profundo, se enferma de ansiedad y termina la persona codependiente de una persona adicta, de un ser humano que convive, participa de la misma casa y del hogar y no sabe cómo ayudarle a salir de las adicciones o de comportamientos destructivos, de hábitos, de estar más fuera de la casa y dar más a otros que a su misma familia. Entonces, ¿cuáles son esos factores? Tenemos nosotros la historia familiar como agente principal. ¿De qué familia venimos? ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿Cuál es la constelación familiar o el genograma? ¿De dónde viene nuestra genética, nuestra raíz? Es como buscar el origen del ser humano. Entonces, en ese origen hay un comportamiento que afecta desde la forma de alimentarse, de hablar, de reaccionar a ciertos conflictos de un individuo o de un ser humano. Patrones aprendidos de mamá o de papá, y nuestros padres aprendieron de nuestros abuelos. Y arrastramos comportamientos o conductas que nos hacen ver como personas trastornadas, que atentan contra la propia estabilidad y el núcleo de la pareja o de la familia. Entonces, la historia familiar tiene mucho que ver. Al comprometerte con una persona, también te comprometes con toda su historia familiar, que va a salir a luz solo cuando ya empiezan a vivir juntos. Y ¡wow! La sorpresa de cómo realmente es o somos los seres humanos. Segundo aspecto a considerar, tenemos las experiencias de vida, las experiencias que ha vivido un ser humano, los abusos ocurridos en la infancia, los maltratos, abusos psicológicos, abusos físicos, abusos verbales, traumas de maltratos excesivos con palabras con poder tremendamente destructivo y lisiadores que dejan a un niño paralizado de la mente y que lo hacen creer incapaz de poder lograr algo sumamente importante, porque el trato hacia él o ella en el trayecto de su infancia fue tremendamente paralizador y destructivo. ¿Usted ha recibido maltratos verbales fuertísimos en su crianza? ¿Castigos excesivos o injustos?
Eso, mi amiga, mi amigo que me escucha, es producto de su parálisis a veces emocional, el no poder expresar sentimientos saludables a sus seres queridos. Número 3. Como número 3 tenemos factores biológicos como desequilibrios químicos en el cerebro. Hay comportamientos como lo es de un niño o de una niña que ya tiene hiperactividad. No es lo mismo hiperactividad que haber crecido sin límites y que nuestros padres nos hayan permitido ser hijos groseros, majaderos, insultadores, maltratadores. Y con la complicidad de nuestros padres llegamos a ser personas extremadamente destructivos en un entorno educativo, escuela, colegio, universidad, empleo y aún cuando forma su hogar, porque fue afectado desde su hogar en esas áreas. Aquí hablamos de un comportamiento que ya tiene que ver con situaciones bioquímicas, líquidos que segregan nuestro cerebro y que afectan en el comportamiento del ser humano. Ahí se necesita de un médico experto, un psiquiatra que pueda hacer un buen examen y muchas veces necesita de la neurociencia, que son expertos en estudiar el cerebro y sus manifestaciones que lastiman o llevan al éxito a un ser humano. Como cuarto aspecto de los factores de riesgo que llevan a una persona a tener comportamientos tremendamente lastimeros, que atentan contra su propia vida y que van al fracaso una y otra vez en todo lo que emprenden y que no están capacitados, sea hombre o mujercita, para poder hacer feliz a un hombre o una mujer y desarrollar un hogar saludable. Entonces el cuarto factor vienen a ser estresores o experiencias vitales estresantes que haya vivido un ser humano en la etapa de sus primeros años, aún también en la etapa de joven, cuando no ha desarrollado carácter y todo lo que las personas hacen o dicen le afecta profundamente. Entonces, estos estresores como maltratos, gritos excesivos, golpes, abusos de diferentes tipos que hayan marcado y dejado un trauma en el ser humano, viene a gestionar de una forma negativa sus comportamientos y sus reacciones y termina fracasando casi en la totalidad de su vida. Lesiones cerebrales traumáticas. Se cayó, tuvo un accidente, lo arrolló un carro y desde ahí sus comportamientos variaron porque sufrió una lesión no solamente física, sino que también fue afectado su cerebro. Y la parte que fue afectada también tiene que ver con sus reacciones o funcionamientos humanos. Y que muchas veces por eso una persona tiene serias dificultades en abandonar o alejarse de un tipo de adicción o de dependencias a sustancias o drogas. Y que un padre o una madre debe de saber que no solo es el acto de poder señalar sus defectos o encerrarlo en un centro de tratamiento, sino que también tiene que darle todo el acompañamiento y sobre todo cuando su familiar o su ser querido recae una y otra vez en las adicciones o en comportamientos o dependencias que son tremendamente
dolorosas. Número 6. El consumo de sustancias tales como cocaína, heroína, licores y dependencias de pastillas o estupefacientes, de los muchos que hoy hay, para poder fabricarle una experiencia de paz, de tranquilidad, de euforia, de alegría, o sencillamente escapar de los recuerdos dolorosos que hay en su mente y que le privan o han cancelado su potencial de ser feliz porque se ha quedado anclado a eventos del pasado. Entonces, las adicciones a cierto tipo de drogas, después de 3 meses, 6 meses o un año, afecta el comportamiento del individuo de forma drástica a lo largo del tiempo. Así que las drogas desencadenan su propio tipo de comportamiento destructivos o trastornos que necesitarán de la ayuda de un mentor, de un terapeuta, de un coaching, o si no, de un especialista en daños que ocasiona el consumo de drogas, tristemente. Séptimo, tenemos como séptimo padecer una enfermedad, como por ejemplo el cáncer, problemas de la próstata o migrañas constantes, padecer desequilibrios que ya médicamente han sido comprobados o psiquiátricamente. Entonces, las enfermedades degenerativas de los huesos, del corazón, del sistema humano en sí, la parte que está afectada, riñones, pulmones, intestino, colon, útero, en el caso de las damas, de las señoritas o del hombre, su parte de funcionamiento sexual, eso tiene que ver directamente con el autoestima de la persona. El sentirse menos válida, incapaz, rechazada, sea hombre o mujer, va a traer con esto un trastorno, un comportamiento que muchas veces ni la persona que lo padece ni su familia está en la capacidad de seguirlo sobrellevando. Eso también hace que una persona se refugie en adicciones de dependencia prescrita. Eso quiere decir que siempre va al médico para que le recete fármacos fuertes y así pasar casi dopado lo que le resta de vida. Y por último tenemos la escasa o nula participación, socialización o el aislamiento que sus padres, por querer que sus hijos no se contaminen, los privan de participar en juegos y en socialización con otros, queriendo evitar que no se contaminen. O por tener un temperamento como melancólico o flemático, la persona solita se aísla por temor a ser herido o lastimada, o porque no le entienden o no sabe cómo tratar. Eso hace que una persona se encierre en una habitación y desarrolle dependencias o adicciones a redes sociales o a juegos y descuida sus responsabilidades de estudio, de trabajo o en el hogar. Esto debe de saber todo ser humano que tiene una relación y convive en un hogar con otros, y sobre todo con aquellos patrones que desencadenan comportamientos de dependencia a las adicciones. Hay un pasaje de la Biblia para compartirlo. Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino aquellos que están enfermos. Marcos 2:17. Si usted reconoce que tiene una enfermedad, que su mente se enfoca en cosas destructivas, necesita buscar ayuda y en especial entregarle su vida y su enfermedad a Jesucristo. Bendiciones y fuerza, que sí puede.